Llegamos entonces ahora, hermanos, al último ejemplo del Antiguo Testamento, que he querido utilizarlo en esta serie de lecciones porque forma parte de los argumentos del feminismo evangélico en la promoción y demostración de parte de ellos en cuanto a el papel que la mujer puede desarrollar hoy en día dentro del pueblo de Dios. Y es el caso de la mujer virtuosa, la mujer de Proverbios 31. Obviamente vamos a hacer lo mismo que he venido presentando en los casos anteriores, citando a estos escritores. Y el argumento básico es que la descripción de la mujer virtuosa en Proverbios 31 revoca, en otras palabras, anula el liderazgo masculino en la familia. Sabemos muy bien que desde hace muchos años, desde hace varias décadas, nosotros conocemos el movimiento de la liberación femenina. Antes, recuerdo siendo muy muchacho, no tenía ni los 10 años, al pueblo donde nací, llegaron aquellos promotores de la liberación femenina. Y eso tomó tal fuerza que aún hasta el día de hoy siguen trabajando estos ejemplos y grupos de la liberación. Y es algo que ha llegado también dentro de la iglesia. Por eso hablamos del feminismo evangélico versus la verdad bíblica. ¿Quién de nosotros no ha leído el capítulo 31 de Proverbios? Y creo que el verso que más recordamos nosotros de este capítulo 31 es el versículo 10. ¿Por qué? Porque el versículo empieza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Nuevamente, citando al mismo autor en su libro, él dice lo siguiente, de Proverbios 31. Este texto logra una demolición, versículo por versículo, del sistema de gobierno masculino que surgió de la caída. Ahora, cuando habla aquí de la caída es Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cómo empieza diciendo? Este texto, Proverbios 31, logra una demolición versículo por versículo del sistema de gobierno masculino que surgió de la caída, al mostrar el ideal de Dios para las mujeres. ¿Cuál? ¿Cuál era el ideal? Según expone el señor Gilbert, compartir plenamente las responsabilidades relacionadas con el gobierno de la vida comunitaria en la familia. Como hicimos con el caso de Abigail, leamos el capítulo 31 de Proverbios. Leamos el contexto y veamos si lo que dice del verso 10 al 31 es realmente lo que el señor Gilbert expone en su libro, Más allá de los papeles sexuales. Empieza. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles.
Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bueno, esto es lo que nos dice Salomón en estos 21 versículos con respecto a la mujer virtuosa. ¿Qué fue lo que leímos nosotros en el libro del señor Gilbert, más allá de los papeles sexuales, sobre Proverbios 31? Dijo, este texto logra una demolición. Entendemos muy bien la palabra demolición. Destruir, acabar, tumbar. Logra una demolición versículo por versículo del sistema de gobierno masculino que surgió de la caída al mostrar el ideal de Dios para las mujeres. Compartir plenamente las responsabilidades relacionadas con el gobierno de la vida comunitaria en la familia. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Es lo que ustedes captaron en la lectura que hice hace un momento de estos 21 versículos de Proverbios 31? Esto es lo que dice el señor Gilbert en su libro. Ahora, ¿usted vio eso? Todo lo que leímos en estos 21 versículos acaba, derrumba, tira al piso versículo por versículo lo relativo al gobierno masculino que Dios colocó desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. ¿Es eso lo que se ve en este pasaje de Proverbios 31? Bueno, hagamos el mismo ejercicio que hicimos hace un momento con Primera de Samuel capítulo 25, en el caso de David, Abigail y Nabal. El señor Gilbert, como lo hizo también en Primera de Samuel 25, inserta en el texto bíblico cosas que no están allí. Y podemos ver eso citando las declaraciones del señor Gilbert acerca de varios versículos en Proverbios 31. Los voy a citar enseguida sus argumentos. Y luego vamos a citar los mismos versículos que están en Proverbios 31. Y mirar si lo que el señor Gilbert afirma de esos versículos es lo que realmente dicen. O si es algo que simplemente él lo inserta, pero no lo dice el pasaje. Versículos 11 y 12 dice, señor Gilbert, versos 11 y 12, su esposo tiene confianza en ella. Él respeta su juicio y sus decisiones independientes. Entendemos lo que es independiente. No tiene en cuenta a nadie. Es una decisión autónoma e independiente de ella. El señor en su libro, en la página 76, el señor Gilbert dice, citando el verso 11 y 12, que el esposo de la mujer virtuosa tiene confianza en ella y respeta su juicio y las decisiones que ella hace autónoma e independientemente. Leamos ahora, ¿qué es lo que dice Proverbios 31?
Versículos 11 y 12, que son los versículos que él toma como referencia para presentar esta declaración. Versículo 11 y 12 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ahora, los versículos, ahí están en la pantalla, dicen que su esposo confía en ella, pero no dice nada sobre decisiones independientes. Volvamos al párrafo del libro del señor Gilbert. Dice: su esposo tiene confianza en ella, él respeta su juicio y sus decisiones independientes. ¿En qué parte del verso 11 y 12 de Proverbios 31 se menciona algo como decisiones independientes de parte de su esposa? Probablemente él respeta el juicio de ella y sus decisiones, pero hablar de decisiones independientes es comenzar a abrir una brecha en la armonía y la interacción que Dios quiere entre marido y mujer. Continuemos. El mismo libro, página 76, y en este caso, el versículo 15. Y dice, versículo 15, ella es diligente y competente en el manejo de recursos, personal y responsabilidades en su casa. Ella es la proveedora de alimentos para el hogar. Ahora, he colocado en rojo la parte que dice proveedora. Ella es la proveedora de alimentos para el hogar. Leamos ahorita el versículo 15 en la Biblia. Dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. El problema con la afirmación del señor Gilbert en su libro es que cuando él la llama la proveedora de alimentos para el hogar, puede entenderse fácilmente en el sentido de que ella es el principal sostén de la familia o el principal proveedor de ingresos del hogar. Esa es la impresión que el señor Gilbert intenta dar, porque dice que ella es independiente en sus decisiones. Pero lo que nosotros estamos leyendo aquí, en el versículo 15 de Proverbios 31, es que ella es la que se encarga de preparar los alimentos, de estar pendiente de que los miembros de su hogar tengan su sustento. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Pero no la está presentando aquí Salomón como que sea la principal proveedora del alimento o el principal proveedor de ingresos del hogar. Usted mismo puede notarlo leyendo el versículo 15. Versículo 23. Miren lo que dice con respecto al versículo 23. Esta es la única referencia a las actividades del esposo. La implicación es que él es muy respetado en la comunidad debido a la industria de su esposa, a la laboriosidad de su esposa. ¿Qué dice el versículo? Este es el comentario que él hace del versículo 23, pero no lo cita, simplemente hace el comentario. En el libro, él simplemente hace el comentario de los versos, pero no cita lo que dicen los versos. Citemos el verso. Dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Gilbert en su libro? Que este versículo 23
es la única referencia a las actividades del esposo. Ahora, según el versículo 23, ¿cuál es la actividad del esposo? Sentarse en la puerta. En la antigüedad, las ciudades tenían una puerta principal de entrada al pueblo, y era donde se sentaban los ancianos del pueblo. Y como nos lo está presentando aquí el señor Gilbert, la actividad del esposo es una actividad como de un ocioso, un perezoso, que lo único que hace es ir y sentarse en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Lo que está mostrando, o lo que nos está retratando, es un esposo ocioso sostenido por una esposa trabajadora que aporta todos los ingresos y también administra la casa. Pero no hay nada en el texto que diga que el marido no trabaja. Un hombre ocioso e improductivo en la época del Antiguo Testamento no habría sido respetado entre los ancianos de la antigua Israel. Más aún, Salomón en el libro de Proverbios tiene una cantidad de versículos en donde condena al perezoso. Por citar dos versos. Proverbios capítulo 6, versos 6 y 9. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y hay muchos más pasajes ahí en Proverbios, capítulo 10, capítulo 13, 15, 19, 20, etcétera. Hay una gran variedad de pasajes en donde Salomón condena al hombre perezoso. Decir que la Biblia ensalza la imagen de un esposo ocioso apoyado por una esposa trabajadora es tergiversar la enseñanza de la Biblia. Y para terminar, el versículo 27. Dice el señor Gilbert en su libro, verso 27. Ella es la supervisora vigilante de su hogar. La lista total de sus logros indica que ella es la responsable de tomar las decisiones administrativas que afectan la vida de su hogar. Recuerden, él simplemente hace un comentario del versículo, pero no cita el contenido del versículo. ¿Qué dice el versículo 27? Leámoslo. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. El versículo lo que está diciendo es que ella se preocupa por su casa, no está ociosa. Pero el lenguaje del autor del libro, más allá de los papeles sexuales, la hace sonar como la cabeza de la familia, la supervisora, la vigilante y la responsable de tomar las decisiones administrativas. El capítulo 31 de Proverbios alaba la conducta piadosa de esta esposa, pero no la convierte en la cabeza de familia, ni dice nada sobre usurpar la autoridad de su esposo. El señor Gilbert inserta en el texto bíblico ideas que no están allí y afirma que la Biblia enseña cosas que no enseña. Ahora, hermanos, recordemos cuando empezamos a analizar el capítulo 31, el señor Gilbert en su libro decía, este texto, Proverbios 31,
logra una demolición versículo por versículo del sistema religioso masculino que surgió de la caída al mostrar el ideal de Dios para las mujeres. Compartir plenamente las responsabilidades relacionadas con el gobierno de la vida comunitaria en la familia. Proverbios 31 es un capítulo maravilloso, pero el autor del libro, más allá de los papeles sexuales, lo ha convertido en una especie de manifiesto feminista. Cuando él dice en su libro que logra este texto, Proverbios 31, logra una demolición versículo por versículo del liderazgo masculino, del gobierno masculino en la familia, está distorsionando este capítulo en algo que nunca fue y nunca podrá ser. Después de Génesis 1 al 3, el resto del Antiguo Testamento honra a las mujeres piadosas de muchas maneras y muestra que tanto ellas como los hombres pueden profetizar y pueden ser valientes al arriesgar sus propias vidas para servir a Dios por la fe. Pero nada en el texto del Antiguo Testamento indica que las mujeres deben ser líderes sobre sus maridos o guiar o enseñar al pueblo de Dios. Cada uno de los textos o de los casos que estuvimos estudiando en esta serie del Antiguo Testamento nos muestra eso. Pero el feminismo evangélico trata de insertar en el texto de la Biblia muchas cosas que no están allí. Este material, hermanos, como ustedes saben, se graba y se pone a disposición de todos ustedes en nuestro canal en YouTube, El Ancla del Evangelio, y también en nuestra página web. Con esta lección terminamos lo que enseña el Antiguo Testamento respecto de estas mujeres. La próxima lección vamos a ver ya el Nuevo Testamento. Los ejemplos tomados por el feminismo evangélico en pro de justificar esta revolución que hay en el mundo religioso, en donde las mujeres están desempeñando el papel que Dios ha limitado solamente para los hombres. Espero que de alguna manera, hermanos queridos y hermanas, lo que he venido exponiendo nos ayude a tener más luz, más información y también poder responder a aquellos y a aquellas amigos, conocidos, parientes, miembros de otras afiliaciones religiosas, en donde esto es una práctica común, aceptada, y en donde se nos mira a nosotros como extremistas, machistas, en donde no estamos dispuestos a darle a la mujer una posición igualitaria con el hombre dentro de lo que es la dirección y enseñanza de la palabra de Dios en su iglesia.